Hola, buen día, ¿cómo están todos? Gracias Emanuel por la introducción, muchas gracias a los organizadores, me gustaría pedir un aplauso para ellos, la verdad que hasta el momento muy bueno el evento, muchas gracias por haberme invitado chicos. Yo voy a contarles un poco de qué se trata esta charla, tirando Ruby por la ventana, marca registrada, la pseudo traducción de lo que es Windows. ¿Sí? Ese es mi Twitter para los que quieran retarme, desinsultarme, alguna cosa. Y los que quieran ver las estupideces que hago en GitHub, está ahí. Trabajo para esta empresa, Área 17, es una agencia de diseño. Tenemos proyectos tanto en Europa como en Estados Unidos. Es bastante entretenido trabajar con un grupo de gente que está distribuido en todas partes del mundo. Así que es muy interesante, los invito a que vayan a ver algunos de los trabajos. Fuera de lo que es mi trabajo, eso lo hago de día, de noche, trabajo en Ruby Installer, que es el instalador de Ruby para Windows. En diciembre de este año se cumplen 4 años desde que existe Ruby Installer, desde que se empezó el trabajo en Ruby Installer. Este es el logo, perdón de que está un poco pixelado. Ruby Installer one click away, no one click away por este bug report. One installer requires more than one click. Eso es verdad. Así que para poder cerrar efectivamente ese bug report, cambiamos Ruby Installer para Windows. Perfecto. Desde el año pasado soy parte de lo que sería Ruby Core, manteniendo lo que es la plataforma MinGW. ¿Alguno sabe lo que significa MinGW? MinGW significa Minimal GNU for Windows, que es el popularmente conocido GCC y toda su serie de herramientas para Windows. Aquellos que no saben, Windows tiene diferentes tipos de compilador, a diferencia de plataformas como Linux y eso. Entonces, Ruby tiene una serie de herramientas especializadas solamente para lo que es MinGW, o sea, tiene una serie de código especializado para MinGW. El Platform Maintainer, o sea, el que mantiene la plataforma para esa versión es Nobuyoshi Nakada, conocido como Nobu. Con él es con el que trabajamos manteniendo de que Ruby siga funcionando en Windows. La pregunta, Windows. Más grande, un poquitito. Esto es lo que normalmente yo escucho cuando alguien habla de Windows. Esto es lo que un gem developer responde. No tengo Windows, así que no hay gema para Windows. Pero hagamos un poco de corrección, seamos un poco más correctos. No tengo Windows, así que no hay gema, no es tan preciso. No quiero preocuparme por Windows. Esa es la verdadera respuesta en la mayoría de los casos. Y hace un par de años, pensando cómo poder solucionar este problema, creé un proyecto que se llama Ray Compiler. Este proyecto permite crear gemas para Windows desde cualquier sistema operativo POSIX, tanto como Linux o OS X, cualquier versión de POSIX. No está tan mal porque hay más de 50 developers que lo utilizan. Event Machine, Data Mapper, Nokohiri, Cucumber con la gema Gherkin. Y SQLite 3 es un poco de trampa porque ese proyecto lo mantiene Aaron Patterson, Tenderlove y yo, así que es medio tramposo. No cuenta, no lo debería haber sacado, pero bueno, suma, ¿no? Bien, aún así suceden cosas como lo siguiente. Y lo voy a traducir. Voy a omitir esa palabra en la traducción y diría, ¿quién fue omito esa otra palabra, que migró Ruby a Windows? ¿Qué cosa está mal contigo? Dice, abrir archivos en modo texto por defecto, esa otra palabra. Y bueno, ante ese tipo de cosas uno trata de ser explicativo. Open File en su modo por defecto en Windows es modo texto. Así es como está la plataforma. Y cualquier cosa hay que leer la documentación de MSDN que documenta que esta funcionalidad. Pero bueno, mucha gente
tomaría esa respuesta como, ah, bueno, muchas gracias, perfecto. Y tenés respuestas como este tipo. No me interesa cómo funciona la WinAPI. Dice, no estoy hablando de Win32 API, estoy hablando del file class. Y mientras parece gracioso, suena gracioso, pero tiene un cierto punto de razón, que es esas diferencias entre todas las plataformas. Y esas diferencias entre todas las plataformas es lo que lleva a que sucedan cosas como estas. Pongo el link, después puedo poner las slides para que aquellos que lo lean, donde hay comentarios como estos. Hazte un favor y deja de golpear tu cabeza contra una pared. Dice, instalar Linux en un VMware o VirtualBox, cargar Rails, AirSpec Cucumber, comparar, tendrás una experiencia mejor. ¿Verdad? ¿Verdad? Y esta es la respuesta del usuario que había preguntado eso. Dice, hice un poco de research buscando emuladores de sistema operativo y no puedo encontrar nada que funcione y realmente no sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Esa es la respuesta del usuario respondió al otro amable usuario de Ruby que le dio ese consejo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es la interpretación de esto? Normalmente esta foto es un poco desactualizada, pero tenemos todo lo que tendrías que saber. Creo que me faltó un libro arriba, pero todo lo que tendrías que saber si quisieras hacer las cosas en Java, y los dos únicos libros, está muy desactualizado, hay muchos más hoy por hoy, de lo que tendrías que saber para hacer Ruby Rails. Pero lo que está escondido en el mensaje anterior es todo esto. Todo lo que no está mostrado en esta columna es todo lo que ese usuario tendría que aprender de nuevo, aprender de cero, que no sabe. Todo lo que tendría que hacer para poder usar Ruby y Rails. Y en algunos casos, esa persona solamente quiere probar por 15 minutos, ver si Rails le sirve, ver si Ruby le gusta. No quiere ponerse a hacer todo eso para poder llegar a ver la magia o lo hermoso que es Ruby como lenguaje y lo fácil que es Rails de usar. Entonces después tenemos cosas como estas, que apoyan un poco el comentario anterior. Algo está mal con el mundo, es más fácil instalar AirMagic y WX Ruby en Vista que en lo que es en OS 10 y Ubuntu. Y se debe a que estas gemas dependen de tantas cosas que ese usuario necesita configurar antes de él para poder instalar y configurar, y es un prueba-error. Y cuando vos querés solamente explorar el lenguaje, explorar cómo funciona, es mucho tiempo. ¿Sí? Y voy a hacer un quote del creador de Ruby en su slide de la RubyConf del año pasado. Ruby endorsed diversity. ¿Sí? Y veamos qué quiere decir, si funciona el control remoto. Diversidad. Vamos al diccionario. ¿Qué quiere decir? Variedad, de semejanza, diferencia. ¿Cuál es el origen de la palabra diversidad? Y Ruby es diversidad. Funciona en Linux, en cualquier versión de Linux que vos quieras. Funciona en Sun Operating System. Funciona en OS X, viene integrado. ¿Y qué pasa con Windows? ¿Windows no es parte de esa diversidad? ¿Alguien sabe la respuesta? Y generalmente esta es la respuesta. Pero Ruby en Windows es lento. Lento. Si tenemos que hacer una comparación, es un caracol contra un Corvette. Así es la apreciación de mucha gente. Y la pregunta es, ¿por qué? Y vamos a ver cuál es la causa de que Ruby en Windows sea considerado lento. Oh, Rails. Muy bien. Veamos por qué Ruby en Windows es lento. Hagamos un simple ejemplo. Aquellos que no están familiarizados con Rails, lo que yo estoy escribiendo en este comando es llamar runner, que levanta todo el entorno de la aplicación que uno tiene y no hace nada. Le pido que no haga nada, simplemente que se ejecute, arranque, levante todo el entorno y termine. En este ejemplo,
les voy a mostrar un poco de evolución de lo que sería de lo que es Ruby 1.8.7 a Ruby 1.3, en cómo evolucionó performance de Ruby en Windows con respecto a esto. Casi. Bien. 1.8.7 demoraba 4 segundos y medio. 1.9.2 es mágicamente un poco más del doble. Y 1.9.3 casi vuelve a lo que originalmente tenía de performance. No está mal. Vuelve 1.9.2, por eso es tan recomendable pasarse a 1.9.3. Es más rápido, más nuevo, pero un poco más rápido. Riesgoso. 4.7 segundos. ¡Wow! Eso es un tiempo. Comparémoslo esos tiempos con lo que es Linux. ¿Preparados? ¡Ya! Eso es Linux. Linux en similar hardware, similar especificaciones, estamos en menos de un segundo para la 1.8.7, un poquitito más de un segundo para la 1.9.3. Claro, con razón nadie quiere utilizar Ruby en Windows. Pero hagamos mención, es Ruby en Rails en Windows. ¿Ok? Y este es el análisis. La culpa de que Ruby sea lento es Windows. ¿Sí? No hay ninguna otra opción. ¿Estamos seguros de que es así? Es lo que siempre escucho. Entonces, ¿por qué no investigamos un poquitito qué es lo que realmente pasa por ahí atrás? Veamos un poquitito, utilicemos herramientas para investigar eso. Entonces vamos a hacer un profiling de profiling de 1.9.3 utilizando GCC y una herramienta que se llama AcuTime, que es una herramienta de profiling y benchmarking en Windows. Y vamos a determinar los que son los hotspots de cargar ese comando que yo les mostraba anteriormente de Rails. ¿Sí? Y determinamos en el resumen que nos entregan estas herramientas, determinamos que File Expand Path tiene 131.284 hits. Veamos qué es lo que hace File Expand Path. ¿Sí? Veamos cuál es su call tree. Bien, prepárense para torcer la cabeza. Ok. Eso que está ahí que no se ve, ya hago un zoom, eso es File Expand Path. Y después todo lo demás es lo que llama por detrás, y estos son las 5 únicas funciones que lo llaman. Y si ven, tenemos features, que son lo que determinan Ruby cómo se cargan cosas. Tenemos File Expand Path, tenemos File Expand Path, tenemos File Expand Path, tenemos File Expand Path. Inception. Y aquí pueden ver la cantidad de hits. Y pueden ver la cantidad de hits nuevamente, y la cantidad de hits nuevamente. Y por ahí tiene que haber otro dando vuelta por ahí. Y la cantidad de veces que estos métodos han llamado a File Expand Path. ¿Ok? Entonces veamos, bueno, ¿qué es lo que realmente hace File Expand Path para que sea tantas veces necesario? Entonces vamos a analizar qué es lo que hace File Expand Path y sus amigos dentro del archivo file.c que está en el código fuente de Ruby. Entonces vamos a ver, abramos el código fuente de Ruby y veamos qué es lo que hace file.c. Hagamos un análisis rápido. Tenemos 5.455 líneas de código, tenemos 99 ifdef. Aquellos que no sepan lo que es C, los ifdef son definiciones a nivel de compilador cuando se está compilando el código que permite al compilador descartar partes de código. Esta es otra sintaxis también, y esta es la opuesta, que sería similar a un if no def. ¿Sí? Entonces tenemos 5.455 líneas de código, 99 if def, 37 if, 3 if not defined. Y uno dice, wow. Bien, veamos solamente la función que a mí me interesa, no me interesa ver todo este número. Veamos solamente qué es lo que hace File Expand Path. Tiene 316 líneas de código, de lo cual solamente tiene 15 comentarios. Tiene 13 if, unos y otros. Tiene aproximadamente 3 plataformas puestas dentro de la misma función. Hay un poquitito más, pero caen dentro de lo que es POSIX. Y tiene un goto. Go-to. Y no solo eso. Sufre de esto.
Muchas veces cuando uno no tiene el editor de texto configurado propiamente, es un poco complicado leer el código. Pero es una convención de Ruby. Entonces lo ignoramos al pobre muchacho que está siendo golpeado, y veamos qué es lo que realmente hace FileSpanPath. Veamos 10.000 muestras de eso. Veamos 10.000 muestras de esto que, como vieron anteriormente, FileSpanPath se llama aproximadamente 130.000 veces, por lo cual estamos hablando de un 10%. Y cuando ejecutamos eso, podemos ver, lamentablemente está muy abajo, lo debería haber puesto arriba, perdón, que cuando lo llamo desde la raíz del disco rígido, de un disco rígido, en este caso es un RAM drive, es RAM, no es un disco que gira, es un memoria. Desde la raíz del disco no consume nada, 10.000 muestras. Pero cuando estoy dentro de muchos subdirectorios, el valor es alto. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia a eso? Bueno, veamos ahora qué pasa si hago un FileSpanPath con dos valores. Aquellos que no sepan lo que es la sintaxis, esto es la base del nombre del archivo y esto es el directorio que quiero utilizar por referencia. Entonces esto sería, terminar siendo bar/foo. ¿Sí? 10.000 veces más. Y ahora obtengo la misma performance en ambos casos. Ya no tengo tan buena performance como tenía antes cuando estaba en la raíz del disco, por más de que estoy en la raíz del disco, y ahora estoy en un subdirectorio. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? Entonces, investigando un poco, decidí probar todas las combinaciones en las que estos casos suceden. No pueden creer la cantidad de combinaciones en las que FileSpanPath se utiliza. En todas esas combinaciones es a las que yo llegué a reproducir. Cada una tiene una combinación de FileSpanPath. Esto es 10.000 muestras, pero pueden notar cuánta variación de performance hay en cada una de esas combinaciones. Y estas combinaciones dependen en qué directorio uno las ejecuta. Si uno tuviera Ruby dentro de 10 directorios, porque lo tiene dentro de su user folder, la performance es diferente. Entonces esto traté de hacerlo al nivel de la raíz del disco rígido para hacerlo más aproximado posible. Aquí tenemos uno que es bajo, aquí tenemos otro que es bajo, otro que es bajo, pero estamos hablando de que hay en muchos casos, y estos casos que están aquí puntuales que demoran más de un segundo, son casos en los que se notan en aplicaciones en Rails. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Ruby trabaja de la siguiente manera. Cuando el código que nosotros tenemos escrito en Ruby pasa al C, en el que está escrito Ruby, de ahí pasa a una pequeña interfaz como POSIX, y de ahí pasa recién a la API de Windows directamente. Esta interfaz que está aquí en el medio ha sido creada por Ruby Core para permitir escribir Ruby, o sea, el código en el que está escrito Ruby de una manera más transparente entre los diferentes sistemas operativos. Pero parece de que algo está mal aquí, ¿no? Algo huele mal. ¿Quién fue? Así que un poco como un experimento, un poco como una exploración, empecé a trabajar en lo que es Phoenix, que acaba de ser open source hace un par de minutos atrás, que es una prueba, una experiencia. Veamos qué es esto. Mi objetivo era convertir un código en Ruby, pasar directamente a C y de ahí llamar directamente a la API de Windows 32. Lo que es muy importante en esta exploración que yo hice para poder descubrir esto es que busqué en el código de Ruby algo que me diga cómo Ruby funciona, que creo que es la mayoría de las cosas que hacen los que implementan otras implementaciones de Ruby, como Rubinios, JRuby, MacRuby, investigan en el código de Ruby qué es lo que hace para definir el behavior, el comportamiento de Ruby. ¿Sí? Entonces, creé specs para esto. Agregué especificaciones de cómo funciona FileSpanPath. Bueno, pero si Ruby las tiene. No, Ruby no tiene un specs o test
que diga cómo funciona FileSpan Path en ninguna plataforma. ¿Sí? No hay nada que define el behavior. Existe Ruby Specs que define el behavior por fuera, pero no habla puntualmente de la implementación en Windows. Y Windows tiene muchas excepciones a la regla. ¿Sí? Así que implementé algo para mantener seguro el mundo dentro de Phoenix. Lo llamé similar, FileSpan Path. Y decidí hacer el mismo benchmark, la misma prueba 10.000 veces con los sampleos que obtuve de lo que es la carga de una aplicación en Rails. Y esto fue lo que obtuve. Estos números que están aquí abajo es Phoenix. Ese es el tiempo que le toma procesar 10.000 veces los paths. ¿Sí? Ahora bien, no puede ir sin una advertencia. ¿Sí? Todo esto es totalmente experimental, es una prueba de concepto. Así que presten atención aquí, lo voy a leer en voz alta, no me hago cargo responsable de nada. ¿Ok? Para probar cómo funciona Ruby con esto, parcho o aplico un patch a cómo Ruby carga su código para poder poner mi componente en funcionamiento y de esta manera puedo activarlo o desactivarlo. Y ahora ejecuto el mismo comando que había ejecutado antes. Y puedo ver con ese único cambio que la Ruby 193 P0 pasa de 5 punto algo de segundos de startup a menos de la mitad. O prácticamente la mitad. Solamente con ese cambio. Solo con ese cambio. Entonces ahora voy a mostrarles, para el que me diga que estoy mintiendo, aquí les estoy mostrando lo que es una versión de 193 limpia. Y voy a invocar Ruby Rails, una aplicación limpia, vacía, en una versión de 193, tal cual como está el instalador de Ruby Installer. Podemos ir a tomar un café y volver. Terminó. Ahora voy a medir cuánto demora eso. Hice varios warm-ups antes de esto. Calenté el sistema. Igual estoy trabajando desde un disco rígido de estado sólido. ¿Sí? Ahora voy a pasar a la versión parchada, que es exactamente la misma revisión, o sea que no hay ningún cambio, no hay nada extraño. Ahora ajusté RubyOpt para que cargue Phoenix, que fue instalado en el sistema. Lo ejecuto, ¿sí? La primera vez como un warm-up para que cargue esa versión de Ruby. Y ahora mido su tiempo. Y ese es el tiempo. ¿Ok? Eso es más o menos, aquí ven un poco los tiempos. En sistema se gastó un poco menos de tiempo. En el lado de usuario, o sea, lo que se ejecuta de la parte de Ruby C, todavía es la misma cantidad de tiempo, aproximadamente lo mismo. Hubo una mejora, es menos peticiones al sistema operativo. Pero veamos, esta es la implementación actual, esta es la implementación con Phoenix, pero este es Linux. Todavía falta mucho, pero recuerden algo, yo solo cambié una sola cosa y escribí specs para demostrar cómo es el behavior y es solamente un experimento, es una prueba de concepto, no es producción. Yo tomé un ejemplo, es posible de que algo reviente y explote. Es simplemente demostrar que se puede. Ahora, usa nuevas API de Win32, o sea que significa que requiere Windows XP o superior, todo lo que es la base NT. Necesitamos olvidarnos del legacy. Es código más claro porque no tiene if-def, if y 4 o 5 plataformas dentro de su código. Es posible un Ruby más rápido en Windows. Y aquí viene lo importante. Ruby 2.0 está planeado para el 2013. Ruby va a cumplir 20 años. ¿Sí? En 20 años Ruby, exceptuando en su línea 1.9.3, nunca ha limpiado la casa. Creo que es momento. Windows 95 y Windows 98
fueron. O sea, no existen. Inclusive Windows XP no es más soportado por Microsoft. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Es momento de tirar todo lo viejo. Lo que uno ve de Ruby es como esta foto. Lo que uno ve, aprecia de Ruby, es la punta del iceberg. Todo lo que sucede por detrás y la magia que uno ve de Ruby es lo que está costando modificar. Hay mucho legacy de por medio que está impidiendo de que Ruby en su cumpleaños número 20 mejore sus prestaciones, no solo en Windows, sino en cualquier otra plataforma. Les voy a dar otros ejemplos de cómo esto es posible, que no estoy hablando locuras, no es solo Windows, como les decía. PHP, sí. PHP en su versión 5.3 implementa nuevas versiones de compilers, de compiladores para Windows, implementa un código nativo para Windows, deja de utilizar esta máscara en torno a un POSIX-like, deja de mentirse a sí mismo de que está corriendo en un sistema operativo POSIX y pasa a tomar ventaja de las prestaciones del sistema operativo. Al hacer eso, la performance de PHP 5.3 es superiorísima a las versiones anteriores. Si quieren después les paso los links en donde están los propios autores de PHP y el maintainer. Node.js, mucho se está hablando últimamente, tiene una librería que se llama libv, la pueden buscar en GitHub. Esta librería abstrae las funciones del sistema operativo independientemente de la implementación de Node. Lo que significa de que Node, su código base, es independiente, llama a estas funciones del libv que implementan las porciones específicas de cada plataforma. De tal manera de que Node es limpio en ese sentido. Y cada una de estas implementaciones, ya sea Win, Unix o BSD, tiene código específico para funcionar y utilizar las mejores opciones para esa plataforma. En lugar de tener 3 millones de if y def y todos los macros que se les puedan ocurrir, lo tiene totalmente separado. Lo único que hace falta para esto es voluntad. Willingness, ¿sí? Y una mejor actitud de la comunidad, ¿sí? Este punto tendría que hacerlo más grande, negrita, posible. Hay un proyecto nuevo que se está iniciando, no formo parte de este proyecto, pero sí apoyo su actividad que se llama The Code Shop, que están trabajando o están explorando precisamente todos estos cambios, a ver qué se puede hacer con el menor cambio posible, optimizar Ruby. Y aquí termina mi rant. Dejo de quejarme un poco. Hay una cosa que es importante, ¿sí? Yo me quejo porque soy parte de Ruby Core. Tengo derecho a quejarme, pero una diferencia entre quejarse y no hacer nada es que yo me quejo y estoy demostrando de que se puede, ¿sí? Hay mucha gente que se queja y no hace nada. No se necesita un gran conocimiento para hacer todo esto. Lo que sí se necesita es ganas de hacerlo. Yo no soy ningún experto en C, no soy ningún experto en Windows. Está la documentación online, está C ahí, unámoslo, veamos qué sale, ¿sí? Antes que me voy a saltar esa, vamos a recordar que Ruby no es Rails, ¿sí? Ruby es mucho más que Rails. Ruby sirve para muchas más cosas que lo que es Rails. Así que voy a concluir con eso y creo que me alcanza el tiempo para aceptar preguntas. 5 minutos, sí, 5 minutos de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo varias. Hola. ¿Cuál es tu plan con Phoenix? O sea, ¿vos querés tratar de que se merge en Ruby eso para optimizar? No precisamente. El plan con Phoenix es demostrar de que se puede, pero no sigue el estándar de código de Ruby. Es simplemente demostrar que se puede
y tratar de motivar algunas modificaciones. Hay varios mails míos con respecto a eso, pero bueno, la idea es demostrar que se puede, que la culpa no es solamente del sistema operativo. Gracias. Nada. ¿Qué tal, Luis, acá? Yo me quedé un poco con el gráfico que mostraste de Phoenix y tus benchmarks, cómo había mejorado. Bueno, la verdad que primero felicitarte porque la mejora es radical. Y después me quedaron dos preguntas por hacerte. Una de algo que pasaste un poco por encima, no sé si... Bueno, ahora cuando me contestes me voy a enterar por qué. Y otra es, tu cambio, ¿vos creés que tiene una posibilidad de evolucionar y terminar? Es parecido a lo que preguntó Foca, pero digamos, ¿vos creés que con lo tuyo puedes llegar a hacer un refactor de lo que está en Ruby de File Expand Path y mejorarle la performance en general? Y no solo para Windows, digamos, depende de ese componente de pseudo POSIX. Hay una diferencia entre cada sistema operativo. La implementación, por ejemplo, POSIX carece de una función que expande el path automáticamente. En Windows existe una función que expande el path automáticamente. Entonces, en lugar de caminar por todo el path manualmente, como lo que sucede actualmente en el código, utilizo la función propia del sistema operativo que hace exactamente lo mismo. Eso también me permitió encontrar varios bugs de cosas que no pueden ser posibles en Windows, pero que FileSpan Path, como funciona actualmente, son bugs. O sea que la mejora depende de una herramienta que está presente en Windows y no en POSIX. Exactamente. Y vos la explotaste porque la encontraste. Porque está la documentación está. Perfecto. Y después, no con con el otro gráfico en el que se veían todos los casos, había un caso en el que la performance casi no había mejorado, era abajo ahí, mira, fíjate, sí. Hay un par en el que no se modificó. En los casos que cuesta un poco más. Lo que sucede aquí es que yo estoy alocando memoria para funciones que tal vez no lo necesite. Entonces yo aquí es totalmente sin optimización el código. Lo que yo tomo es el string en el encoding, lo convierto a un formato nativo de Windows para poder utilizarlo, lo utilizo en ese formato nativo y después lo convierto nuevamente en un C-string, que es lo que entiende Ruby, para que Ruby lo pueda utilizar en su VM, su máquina virtual. Entonces estoy haciendo un proceso de doble conversión y alocando memoria. Si yo optimizara esto, la diferencia sería nula casi. Hay salvedades de, por ejemplo, el caso de File Expand Path con dos opciones. En esos casos no me explico cómo funciona Ruby tampoco, porque es más lento que el File Expand Path con una sola opción. Pero hay mucho código dando vuelta en internet que utiliza File Expand Path con dos opciones. Y eso está generando de que sea muy lento. Generalmente se utiliza con dir name y el nombre del archivo en donde uno está y todo ese tipo de cosas para evitar el load path y una serie de cosas raras. Y en esos son los casos en los que se vería la ganancia de performance. Por ejemplo, este es el caso que yo te estoy hablando, que pasaría a tener esta performance. Pero aún así podría mejorar si fuera el código revisto y optimizado, que no es el caso. Perfecto, gracias. Luis, me pareció interesante lo que dijiste, eso de que no es necesario ser experto para, o sea, vos no conocías y te metiste a hacer esto. O sea, ¿cómo le recomendarías a alguien que quiere ayudar en esto, o sea, ya sea vos o al Ruby Core, de cómo podría encarar las cosas para decir, bueno, a ver qué puedo hacer como para mejorar? Primero ponerse en contacto con el equipo. Hay cosas que son mucho más sencillas para analizar. Como por ejemplo, esto es abuelo de águila, es muy alto, uno de los problemas que se detectaron. Hay otros problemas que no requiere experiencia del lenguaje en sí de C, pero sí requiere un poco de análisis y mucha perseverancia en el sentido de no darse por vencido ante el primer problema. Es más fácil preguntar y obtener respuestas de otra gente y seguir avanzando. Las preguntas no son complicadas siempre y cuando uno invierta lo necesario para tratar de entenderlo. Que eso es lo importante. Hay gente que tiene la voluntad de responder esas preguntas y uno puede seguir avanzando y explorando. Ruby Installer hoy, después de 4 años, no sería posible si no fuera por esa gente que llegó al proyecto y empezó a hacer preguntas puntuales y nosotros fuimos mejorando. Yo creo que en todos los proyectos se beneficiarían de eso. Sí.
La última pregunta. Hola. Una pregunta que te quería hacer era si este tipo de optimizaciones que hiciste y que aplican muy bien, como vemos, a Windows, ¿vos creés que cambiando la capa de abstracción, haciendo que se utilizara directamente, podría mejorar para otras plataformas? Sí. O sea, sí. ¿Cuál es tu opinión sobre mantener la abstracción sobre la ejecución directa contra las API del sistema? A ver, mi análisis de tu pregunta es si habría beneficio en la separación del código entre plataformas y cada una de esas plataformas tenga la mejor implementación posible. O sea, implementaciones de Phoenix, digamos, a todas las arquitecturas, a todos los sistemas. Lo que sería ideal sería separar en Ruby en sí mismo el código de plataformas en donde no se repita y cada una de esas implementaciones use el código que corresponde de esa plataforma. En Ruby en sí mismo, lo que hace Phoenix solamente para Windows. Creo que eso responde a tu pregunta. Sí, básicamente si la aplicación, Sí. el ejemplo que dabas de Node era un camino que considerabas válido. Sí. Abstraer lo que es propio de cada sistema operativo y separarlo, a mí me parece que es el camino. Eso permite desde mantenimiento mejor aislación entre lo que yo modifico para Windows de lo que otro modifica para otra plataforma. Yo creo que ese es el camino. Dale, gracias. De nada, muchas gracias. Gracias, Luis.